entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Comenzamos un nuevo año y con él la guía de estudio de la Biblia nos trae el espectacular estudio del libro del Apocalipsis. No olvides revisar en la descripción de este programa algunos links con materiales auxiliares. En ellos vas a encontrar, número 1, mi bosquejo de la lección con mis notas personales. Número 2, algunos audios que puedes bajar en plataformas como Android y iPhone para que puedas escuchar offline la lección. También quiero decirte que es muy importante para nosotros desde aquí entre nos poder entregarte todos estos materiales que sin duda nos ayudarán a edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. También quisiera hacerte una invitación muy especial para que revises un video introductorio de las 3 lecciones que he preparado, en donde te voy a dejar saber mis impresiones de lo que podemos encontrar durante cada una de las 3 lecciones del próximo trimestre. Fue preparado especialmente para que antes de comenzar a estudiar la lección con la clase, tú puedas tener un panorama general de lo que toda la guía de estudio de la Biblia para estos 3 meses nos muestra. Como les mencioné en el video introductorio de las 3 lecciones, da la impresión de que por tratarse de una naturaleza de estudio diferente, el libro del Apocalipsis se ha dado un giro metodológico a la enseñanza. Permítanme explicar esto. Ya no encontraremos en el sábado enseñaré el bosquejo de la lección. En lugar de esto vamos a encontrar bajo el subtítulo reseña en un solo lugar todo lo que como maestros vamos a necesitar para impartir la lección. En la reseña encontraremos al comienzo 3 cosas importantes, 2 de las cuales quiero destacar. La primera es el texto introductorio. La segunda y la tercera es lo que quiero remarcar. Me estoy refiriendo al enfoque del estudio y la introducción. Esto básicamente es lo que está reemplazando lo que nosotros ya conocemos hasta ahora como motiva. Después de eso encontramos la temática de la lección, que en otras palabras es lo mismo que explora, y finalmente encontraremos la aplicación a la vida, que como su nombre lo indica, tiene que ver con la sección aplica del ciclo del aprendizaje. Lo que no vamos a encontrar es la sección crea, que es la tarea que le dejaremos a los hermanos, pero con mucho gusto yo les haré algunas sugerencias para eso. Comencemos con motiva, que nos tomará máximo unos 3 minutos. De la reseña vamos a tomar el enfoque y la introducción, y esto nos permitirá motivar a nuestros hermanos de la clase para 3 cosas. Número 1, que reconozcan la importancia de la lección. Número 2, vamos a introducirla de una manera dinámica. Y número 3, vamos a crear ese ambiente maravilloso que el estudio de un libro como el Apocalipsis genera. Lee la introducción con detenimiento para que cuando la compartas con la clase te salga de manera fluida. Dile a los miembros de tu clase algo como esto: los primeros versículos del libro de Apocalipsis no nos habla acerca de bestias, ni de viajes celestiales, ni de secuencias de 7. Lo que nos dice estos primeros 8 versículos es, en primera instancia, cómo nos llegó el libro a nosotros. También, quién lo envió y cómo terminan los acontecimientos allí descritos. Finalmente, se nos resalta la figura central del libro del Apocalipsis. Y para dejar esta parte, podríamos terminar diciendo algo como lo siguiente: ¿no les parece emocionante poder conversar como clase de las cosas que aprendimos durante esta semana en el libro de Apocalipsis? Sigamos ahora con el comentario, que es la segunda parte de nuestro sistema de análisis de la lección. Aquí vamos a resaltar las 5 cosas más importantes de lo que pudimos estudiar esta semana. Es lo que hasta ahora nosotros le hemos llamado Explora.
Quiero recordarles que la columna vertebral de nuestro estudio, tanto de esta semana como de todo el trimestre, tiene que ver con 4 cosas. La primera de ellas es nuestro concepto de inspiración. La segunda es el método historicista que seguimos para la interpretación profética. La tercera es la estructura singular del libro de Apocalipsis. Y por último, un enfoque cristocéntrico que nos muestra el libro. Te invito a que busques en el folleto de maestros la página 13, donde vas a encontrar un título: Desarrollo de los temas principales de la lección 1. Ahí es donde vamos a comentar de una manera más profunda las 5 cosas que esta lección quiere dejar en la mente de nuestros alumnos. Comencemos con el punto número 1. Jesús, la figura central del libro de Apocalipsis. Te invito a que leas con tu clase Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Después de que lean esto con la clase, pregúntales: ¿cuál es la primera y la última persona que el libro de Apocalipsis menciona? Sin duda alguna la respuesta va a ser sumamente obvia y como una catarata vendrán las respuestas: Jesús. Muy bien, después de esto haz la siguiente pregunta: ¿qué nos enseña esto? Y permítele a los miembros de tu clase poder conversar al respecto, dar sus opiniones que sin duda van a enriquecer bastante este aspecto. Para redondear este aspecto puedes leer con ellos Apocalipsis 1:5, después de lo cual puedes añadir: el Señor Jesús se gana la preponderancia en el libro de Apocalipsis por 3 cosas. Número 1, su muerte. Número 2, su resurrección. Y número 3, su labor en el cielo. No olvides solicitarnos vía WhatsApp en el número que aparece en pantalla a través de un mensaje de texto los videos auxiliares que queremos enviarte. El objetivo con estos videos es que durante la semana tú puedas tener interacción con los miembros de tu clase. Les envías estos videos, al final de los cuales hay algunas de las preguntas sobre las que vamos a edificar el sábado durante la clase. ¿Cómo puede hacerse esto? Sencillo. Envías el mensaje mediante WhatsApp, nos añades, y esto es muy importante, en tu lista de contactos del teléfono. Con esto nosotros haremos una lista de difusión y semana tras semana te llegarán los materiales que nosotros produzcamos. Es muy importante que sepas que con que lo hagas una vez, ya automáticamente vendrán las semanas siguientes cada uno de los materiales que tengamos. La parte número 2 de nuestro estudio se titula El libro se refiere a acontecimientos futuros. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hay una frase que nos muestra de qué se va a tratar el libro. Esa frase es: las cosas que deben suceder pronto. Menciónale a tu clase qué diferencia encontrarían entre estas dos frases: las cosas que deben suceder pronto y las cosas que pueden suceder pronto. Permíteles hablar, permíteles dar sus opiniones al respecto y sin duda alguna, si llega a ser necesario, recálcales lo siguiente: el libro trata indiscutiblemente de cosas que van a ocurrir en el futuro como una seguridad y no de acontecimientos que podrían suceder en lo porvenir como una posibilidad. Ahora entremos al punto número 3. La visión se da en lenguaje simbólico. Mira, la Biblia tiene diferentes tipos de literatura. Por ejemplo, encontramos cartas como las que Pablo, Pedro o Juan escriben. Encontramos literatura de índole judicial, por ejemplo, el Decálogo o hasta algunos aspectos del libro de Levítico. Encontramos literatura poética y los salmos son el mejor ejemplo de esto. También encontramos literatura histórica como las crónicas o narrativa como los evangelios. Todo este tipo de literatura debe entenderse de manera literal a menos que el contexto nos indique lo contrario. Pero existe un segundo punto que debemos analizar dentro de la literatura bíblica y es la literatura profética. Hay 2 tipos de variantes dentro de la literatura profética: la común, la literatura profética común, y la literatura profética apocalíptica. En este aspecto de la literatura apocalíptica, nosotros debemos hacer una variante al principio que antes explicábamos.
ya no debemos entender todo como literal, a menos que el contexto indique lo contrario. En lugar de esto, nosotros debemos entender todo de manera simbólica, a menos que el contexto nos indique que es un aspecto literal. Refiere tu clase nuevamente a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y lee con ellos lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí el énfasis debe ser puesto en la palabra manifestar, que significa dar a conocer mediante símbolos, palabras o acciones. En este caso, el libro de Apocalipsis es manifestado mediante símbolos que deben ser interpretados. Con esto en mente, pregúntale a tu clase, ¿por qué crees que Dios dio el libro del Apocalipsis mediante símbolos que deben ser interpretados? Permite que la clase pueda conversar al respecto. El penúltimo aspecto que vamos a tratar se titula La trilogía de Dios. Y para esto quiero que hagas un ejercicio con tu clase. Diles a los miembros que cada uno de ellos abra la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y lea mentalmente los versículos 4 al 6. Después de que lo hagan, ahora diles que por favor traten de encontrar en ese texto a cada una de las 3 personas de la deidad. Cuando terminen el ejercicio, los que quieran pueden compartir los hallazgos que hayan encontrado. Y con esto pasamos a la última parte de nuestro estudio, que se titula El regreso de Jesús. Para esto vamos a valernos del versículo 7, Apocalipsis 1:7. Pide a los miembros que lo lean, que sin duda alguna encontrarás alguno que lo diga de memoria. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Tras analizar este aspecto, invita a la clase a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes, como miembros de la clase, que el libro de Apocalipsis en su prólogo termina con la segunda venida de Jesús? Permite que los miembros puedan expresar sus opiniones, porque sin duda esto va a enriquecer y fortalecer que el tema principal y fundamental del libro de Apocalipsis gravita en torno al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la página 15 del folleto de maestros vas a encontrar algo muy interesante, un paralelo entre el Jehová del libro de Zacarías y el Jesús del libro del Apocalipsis. Si quieres, refiere un poco de esto a la clase, porque sin duda va a ser altamente enriquecedor. Ahora pasemos a la última sección que nos menciona el folleto de maestros, que es la aplicación a la vida. Como ya lo mencioné antes, esto es la manera como nos referimos a la sección aplica del ciclo del aprendizaje, en el que mediante preguntas abiertas incitamos la participación de nuestros alumnos a dar sus opiniones al respecto. Nuevamente quiero enfatizar algo muy importante. Para esta parte, nosotros lo que más necesitamos como maestros es dar preguntas generadoras de participación, preguntas que inviten a los miembros a dar sus opiniones. Por favor, no vayas a cometer el error de querer lucir tu conocimiento hablando de todos estos aspectos y dejar que los miembros permanezcan en silencio. Por el contrario, lo nuestro como maestros es, por un lado, hablar poco y en generar en que nuestros alumnos participen mucho. En la página 16 del folleto de maestros encontrarás algunas de estas preguntas, pero yo quiero dejarte las que a mí me parecieron más interesantes. La primera tiene que ver con la lección del domingo. En el párrafo 2 de esa lección encontramos una cita del libro Testimonios para los Ministros, página 118. En esa cita encontramos la siguiente declaración: dejen que hable Daniel, dejen que hable Apocalipsis y que ellos digan que es verdad, pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalcen a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Después de leer esta cita con los miembros de tu clase, pregunta:
¿de qué nos protege leer el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis teniendo a Jesús en el centro? Ahora, la segunda pregunta de aplicación que quiero compartir con ustedes se basa en Apocalipsis 1:7, donde dice: todo ojo le verá y los que le traspasaron. Pregúntale a los miembros de tu clase qué significa todo ojo le verá y por qué se suma a este grupo los que le traspasaron. Me encantaría escuchar las respuestas que tienen al respecto. Si acaso fuera necesario clarificar, tienes que decirle que todo ojo se refiere a las personas que estén vivas en el momento del advenimiento, y los que le traspasaron es un grupo especial de individuos que resucitan para ver a Jesús y que tiene que ver principalmente con quienes fueron autores materiales o intelectuales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora a la pregunta número 3. ¿Cuál crees que es el propósito de Dios de darnos a conocer las cosas futuras por medio de los símbolos del Apocalipsis? Y ahora queremos dejar la tarea para que los miembros de la clase realicen durante la semana. Es lo que hasta ahora en el ciclo del aprendizaje le hemos llamado la sección Crea, y esta es mi propuesta. Motiva a los alumnos para que escriban una corta nota de por qué Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Diles que después de que la escriban, la compartan con otras personas. Para terminar nuestro estudio de la lección, tenemos que concluirla. ¿Cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla. Dile a la clase algo como esto: durante el periodo del exilio de Juan en Patmos, cuando se sentía más solitario, es justamente cuando recibe una revelación especial de parte de nuestro Señor Jesucristo, manifestando que Él sigue al control de la historia. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como ustedes verán, no estamos en el estudio habitual, pero quiero darle un agradecimiento especial a aquellos que hicieron posible que esto se realizara. Porque lo que más deseamos es entregar en manos de ustedes herramientas que puedan contribuir a edificar el cuerpo de Cristo. Por ahora, recibe un fuerte abrazo de parte de nosotros y conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.